intereses. Sí, ahora, ¿por qué ahora esta superintendencia está adscrita al Ministerio de Educación? Sí, eso es otra cosa interesante. Claro, porque lo que podría suceder, para quienes tienen ese terror a que el Estado sea el que se encargue de esto, es que esta superintendencia no esté adscrita al Ministerio de Educación y tenga una especie de independencia tipo OCIPTEL de Telecomunicaciones o SINER, que sus directores sean elegidos de manera independiente y darle cierto tipo de autonomía y de legitimidad, digamos, mayor. En el proyecto de ley, en el proyecto de dictamen, perdón, eso está. Es decir... O sea, está escrita el Ministerio de Educación, pero sus miembros son elegidos... Es que casi todos son públicos, con CITEC... No, pero está la empresa privada, están universidades privadas, colegios profesionales. Mira, la composición es un representante del Ministerio de Educación, un representante de CEPLAN, un representante de CONCITEC, 2 representantes de la universidad pública, 2 representantes de la universidad privada, un representante de colegios profesionales y un representante de los empresarios. Okay. Uno podría discutir en realidad, sí, poco más o menos. No, pero ahora que lo mencionas y uno suma, en realidad está bastante bien balanceado. Sí, está más o menos mitad de los 9 miembros, claro. ¿no? Y además es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Educación que goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa, encargado de normar, regular, coordinar la educación universitaria. Ahora, ¿a qué le tienen miedo? Yo creo que es una cuestión de intereses, ¿no es cierto?, en el fondo, y de poderes, ¿no? Que no es que sea un tema menor, al contrario, ¿no? Yo hoy día he conversado con un representante de la ANR y le digo... Si me dices dónde está que se atenta contra la autonomía, yo mismo salgo y digo esto está mal, pero si uno lo he leído varias veces y no encuentras. Entonces, el tema es acá, ¿cuánto pierdo, ¿no es cierto?, de estas capacidades de decisión? Y entonces, lamentablemente, la discusión se ha colocado en este tema de intereses antes que el problema de calidad. Yo pregunto... la Superintendencia de Bancos y Seguros está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, es cierto. Y nadie cree que el ministro de Economía o la ministra de Economía sea el jefe de la No, tiene un nivel de coordinación, pero claro. Y más aún, nadie cree que el MEF interviene en los bancos, que son esta superintendencia a quien vigila, ¿no es Ahora, cierto? quiero repetir una idea que se me acaba de venir a la cabeza, porque como se ha hablado de la educación pública, siempre he dicho los alumnos están por encima de los intereses sindicales de la CGTP. Uno podría repetir en este caso, la calidad educativa y los alumnos están por encima de la autonomía de las universidades privadas o públicas. El fin último son los alumnos, no son ellos. Exacto. Entonces, además, el discurso debería ser trasladado de la misma manera, digo. Sí, y además porque yo creo que eso ya es por una cuestión más académica, deberíamos tener una oportunidad de discutir la noción de autonomía, ¿no es cierto? La noción de autonomía surge a principios del siglo XX, en esta famosa Revolución de Córdoba, porque el continente entraba en este proyecto de modernidad y requería en ese momento escindirse del Estado y del tutelaje del Estado claramente, que antes intervenía en qué se enseñaba, para poder ofrecer alternativas para insertarse a este mundo, a este proyecto moderno en el que se estaba. Y entonces hay una separación, como en la separación de la religión y el arte en la época, en finales del 17. Pero la pregunta es, aquí supuestamente, según mi comprensión, no soy un abogado constitucionalista ni mucho menos, le ofrecen autonomía. La pregunta es, ¿cuánta autonomía también en los resultados que dan? Lo que en el Consejo, en el pronunciamiento del Consejo Nacional de Educación hemos dicho autonomía responsable. Es decir, yo te doy autonomía para que tú tomes las decisiones internas de tu universidad, pero tienes que hacerte cargo de los resultados. ¿No es cierto? Por favor, un minuto más por una pregunta, creo que es importante porque te la escuché mencionar en otro momento, en un conversatorio. Ese tema de que hay que tener cuidado con si esto se aprobara y se decidiese que hay universidades privadas, públicas, que no están en capacidad de seguir adelante, eso debería llevar a su cierre. Exacto. Lo cual también implica un problema social que hay que manejar. Exacto. Allí hay que afinar, hay que ser muy fino. Felizmente este dictamen o proyecto de dictamen considera el SINEACE, que es el Sistema Nacional de Acreditación de la Calidad Educativa, ¿no es cierto? Y tiene un órgano operador, que es el CONEAU, que es el Consejo de Acreditación de Educación Universitaria.
Y ahí tienen que afinar muy bien, porque, a ver, en el año pasado en Ecuador, por decisión no de un colegiado, sino del presidente Correa, se cerraron 14 universidades en el país. Seguramente de mala calidad, no conozco en detalle lo que sucedió. Pero lo que queda claro es que todos los artículos decían, oye, ha quedado un contingente de jóvenes en la calle. En la calle. Y se vuelve entonces un problema social. Entonces, esto del cierre tampoco es que sea una cosa tan alegre, claro, ¿no es cierto? Hay claro. que saber cómo hacerlo, hay que tomar consideración, pero yo insisto que, y con esto acabo, David, esto es un predictamen. Hoy día me han dicho que yo tenía anotado que habían aprobado hasta el 18 de junio, hasta el capítulo 5, pero ahora dicen que han también aprobado el capítulo 6, lo que pasa es que yo no tengo esa copia. Falta la mitad, pero al primer capítulo han salido muchas voces, ¿no es cierto?, a reclamar directamente que esto no, antes de sentarnos a conversar, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto debería ser una muy buena oportunidad para el debate y para la reflexión conjunta. Fíjate que quienes no estamos vinculados a la universidad, el Instituto de Educación sobre la Universidad, que dirige Manuel Burga, nosotros en el Consejo Nacional de Educación, yo mismo en el IEP con mis trabajos, hemos salido a decir, oye, esto parece el camino, ¿no es cierto? Quienes han salido rápidamente al embate del asunto son justamente los rectores y las universidades porque creen ver afectada su autonomía y su capacidad de decisión. Bien, Ricardo, muchas gracias. Solamente esperemos de que estos intereses particulares que hemos conversado, que comparto contigo, que es el punto de fondo, no terminen trabando una reforma que es tan importante para el país. Sin duda. Pues eso sería increíble. Bien, Ricardo, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bien, vamos a la pausa y regresamos para hablar sobre el sector energía, sobre si el país va a enfrentar problemas en el futuro de respecto a la demanda y a la oferta que existe en el mercado actualmente. Volvemos.